La vida muchas veces no es fácil. La mayoría hemos experimentado situaciones donde nos hemos visto retados, donde hemos sacado lo mejor de nosotros y muchas veces ni siquiera eso ha funcionado para solucionar un problema. Y es que la crudeza de la vida muchas veces simple y sencillamente nos aplasta con tal fuerza que pocas veces podemos levantarnos. En la mayoría de los casos, las circunstancias son quienes nos ponen de rodillas, quienes nos buscan destruir, pero en otras son las mismas personas y sobre todo las que tenemos muy pero muy cerca. Mi nombre es Ignacio y hace ya algunos años la vida me había sonreído. Gracias a mis ahorros, a mi esfuerzo, puse un negocio, uno no muy grande, pero bastante decente. Se trataba de un bar, uno pequeño pero muy productivo, a donde cada noche muchos hombres y a veces hasta mujeres iban a divertirse, a pasar un rato de tranquilidad, sobre todo cuando me gustaba transmitir ahí los partidos de fútbol. El ambiente no era familiar, eso cabe aclararlo. Sin embargo, no había mujeres de la noche ni nada de eso. Simplemente a veces iban los hombres con sus novias, con sus parejas, y ya de ahí se iban para otro lado. Era un lugar más que nada como para precopeo, pero aún así era un lugar bastante concurrido y que había traído muchas bendiciones en el tema económico y también de éxito. Muchos de mis clientes me respetaban, sabían que era un hombre de trabajo y que había forjado ese lugar con mucho esfuerzo. A razón de esto me dejaban propinas muy pero muy buenas y mi nombre en aquella zona empezó a sonar, tanto que varias personas empezaban a acercarse a mí para pedirme trabajo. El lugar no era muy grande, sin embargo, sí me encargué de contratar a una o dos personas que me ayudaran a servir los tragos, a limpiar y sobre todo a mantener el orden y el equilibrio en las actividades del lugar. Fue para una noche que llegó al bar una persona. Se trataba de una mujer. Traía su ropa un tanto desaliñada, una actitud muy extraña, pero se veía de buen corazón, noble. La chica se fue acercando a mí, un tanto tímida, y cuando estaba justo enfrente mío, me saludó. «Buenas noches, señor. Disculpe mucho la molestia, pero fíjese que llevo ya un tiempo desempleada y he estado pasando muy malos días. Quiero ver si usted tiene trabajo que me dé. No importa, yo le barro allá afuera, le lavo los baños, lo que sea con tal de obtener algo para comer. Por favor, apiádese de mí, se lo ruego». Aquella muchacha me inspiró confianza, me dio ternura o quizá lástima. Esa noche le pedí que me ayudara a limpiar un poco, pero primero la mandé al baño a que se diera una peinada. Después le presté un mandil y comenzó a ayudarme. Su nombre era Esmeralda y de verdad que trabajaba bien. Era muy movida y atendía bien a los clientes. Además era muy bonita. Era una mujer morena con unos ojos preciosos y parecía tener un carisma que a los clientes les gustaba. Esa noche Esmeralda recibió muy buenas propinas. Hubo quien incluso la felicitó delante de mí y con eso no pude hacer otra cosa que darle trabajo. Con esto Esmeralda fue empezando a ganar popularidad. Según lo que ella me contaba, estaba llevando una vida complicada. Vivía en una vecindad, en situación complicada, con escasez de recursos. Sin embargo, con lo que empezó a ganar, siento que se empezó a mejorar su situación. Su popularidad llegó a tanto que algunas personas decían que iban solamente para verla, para recibir sus atenciones, como era de esperarse, y al ser tan bonita, algunos de los clientes ya estando borrachos, intentaron llegar a propasarse con ella, pero ahí yo salía al quite, a defenderla. No iba a dejar que le hicieran nada. Esmeralda se fue ganando mi confianza. Empezamos a ser íntimos amigos, hasta que un día
que me tocó darle unos días de descanso. En su ausencia, me di cuenta que en realidad yo sentía algo más que amistad por Esmeralda. En su ausencia supe que estaba enamorado de esa mujer. Sabía que no era tan indiferente para ella, pues Esmeralda tenía muchas atenciones conmigo. Era amable, era cordial, y me daba un trato distinto a todas las demás personas. Y fue para un día que nos quedamos en la noche a cerrar, solo ella y yo, cuando tuve que confesarle lo que sentía. Se lo dije porque siempre fui un hombre muy derecho. Nunca me gustó estar escondiendo emociones, porque reprimirlas solamente enferma a la gente. Así que la confronté directo, y como se dice, sin pelos en la lengua. Esmeralda, ven acá un momento. Necesito hablarte de algo muy serio. Esmeralda se acercó, sirvió 2 vasos de agua, puso uno a mi costado y el otro lo bebió ella. Hay una situación que necesito aclarar contigo, Esmeralda. Es algo delicado, pero no tiene que ver del todo contigo. No te asustes, no te voy a regañar ni nada de eso. Solamente quiero expresarte que, desde hace unos días, me he dado cuenta que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti. Y he notado que no soy del todo indiferente hacia ti. Por ello quería preguntarte si tú también sientes lo mismo. Me gustaría que fueras honesta, porque yo necesito saberlo. Quiero entender si nuestra situación puede proceder, y si no, pues entonces necesitaría deshacerme de esa idea. Tu trabajo no corre peligro, independientemente de que tú sientas lo mismo o no. Yo no tomaría represalias contra ti. Tú eres una mujer libre y podrás seguir trabajando aquí de manera habitual. El conflicto lo tengo yo en mi pecho, y asimismo debo encargarme de remediarlo. Esmeralda se me quedó viendo, sorprendida. Se sonrojó, y al quedarse en silencio, empezó a hacerme sentir nervioso, lleno de incertidumbre, pero finalmente respondió. ¿Por qué no sirves un par de cervezas, Ignacio? Déjame poner algo en la rocola, y entonces discutimos sobre el tema. La actitud que tenía Esmeralda me hacía sentir aliviado, y al instante puso una melodía romántica, la cual empezó a sonar muy bajito, abriendo así el espacio a la intimidad. Tomé de la cintura a Esmeralda, le di un trago a la cerveza, mientras ella se recargaba en mi pecho, me abrazaba. Me gustas desde el primer día que te vi, Ignacio. No me importa que me lleves 10 o 15 años. Para mí eres un hombre importante. Eres el hombre de mi vida. A ti te entregaría todo de mí, porque te lo has ganado a pulso. Sin dudarlo besé a Esmeralda. Fue un beso muy apasionado. El sentir sus labios, su saliva, su aroma, su estrecha cintura, me hacían sentir bastante viril. Aquel momento fue subiendo de tono. Finalmente terminé recargando en una de las mesas a Esmeralda. La besé, la acomodé, y como era de esperarse, la hice mía. El sacudir de nuestros cuerpos hizo que se cayeran las botellas que estaban sobre la mesa. Se quebraron, pero eso no importaba. Al contrario, hacía notar la intensidad de aquel bello momento, en el que por fin hice mía a esa mujer que amaba. Esmeralda me miraba mientras yo me movía. Sus ojos me hacían sentir un gran deseo. Esa mirada era muy fuerte. Realmente estaba disfrutando aquello. Y cuando terminó, un inmenso placer me recorrió todo el cuerpo. Esmeralda estaba muy contenta, y yo ni qué decir. Estuvimos bebiendo otro rato, fumando algunos cigarrillos y platicando sobre nosotros. Sin dudarlo había una química especial, un amor natural que se fue gestando y que por fin lo estábamos viviendo. Desde esa noche Esmeralda se convirtió en mi novia. Ella seguía trabajando y ejecutando las mismas tareas noche a noche. A veces al cerrar,
Nos quedábamos en el bar, hacíamos el amor 1 o 2 veces, y ya después yo llevaba a Esmeralda a su casa. A los pocos meses preferí llevármela a vivir conmigo. No me gustaba que viviera en un nido de ratas. Lo que no imaginé es que, pronto, la situación escalaría a otro nivel, pues Esmeralda resultó embarazada. Aquella noticia me tenía muy pero muy contento. Iba a ser padre, mi primer hijo. Anteriormente ya había estado yo casado, pero nunca se dio aquello de un bebé, en parte porque mi anterior esposa nunca lo quiso y siempre estuvo tomando pastillas anticonceptivas. Pero esta ocasión era distinto. Era un hijo que me daba mucha alegría. A Esmeralda también. Y como era de imaginarse, le pedí que se casara conmigo. Hicimos una boda modesta, solo nuestros familiares más cercanos. Lo que me llamó la atención es que, de parte de Esmeralda, solo fueron un par de sus amigas, también un par de primos. Según palabras de Esmeralda, sus papás y hermanos no vivían en la ciudad. Pero en fin, lo importante era nuestro amor y el jurarnos amor ante la iglesia y ante Dios. Me sentía perdidamente enamorado. Me di cuenta que la mujer que tenía frente a mí en el altar era la mujer por la que podía dejarlo todo, con tal de hacerla feliz. Nuestra luna de miel fue algo maravilloso. Como Esmeralda apenas tenía 3 meses de embarazo, aún podíamos disfrutar a todo lo que se podía. Anduvimos para todas partes, hacíamos el amor a todas horas, aprovechábamos los beneficios de su embarazo. Ya sabrán a qué me refiero. Y con esto, los meses fueron pasando. Esmeralda y yo ya vivíamos en nuestra casa, la cual mandamos remodelar, y construimos un cuarto especial para la llegada del bebé. Pero aquí la cosa no iba tan de maravilla. Cuando faltaban 2 meses para que Esmeralda diera a luz, yo de pronto comencé a sentirme un poco mal. Sentía unos extraños cansancios y también náuseas, mareos, unos dolores en el estómago muy extraños. De inmediato fui a revisarme con el médico. Me hicieron varios estudios y se me detectó que tenía una enfermedad horrible, una que no quiero mencionar, pero esto aunque aún estaba empezando, por la manera en que se estaba desarrollando, estaba comprometiendo mi salud y mi vida. La cuestión es que aquello no tenía buena pinta. Los médicos me dijeron que había buenas esperanzas con el tratamiento. Sin embargo, había algo extraño que no les gustaba del todo. Por ello es que decidieron tomar acción inmediata y empecé unos tratamientos de quimioterapia. Yo me empecé a sentir mal, de verdad mucho. Sentía que estaba a punto de morirme, y por ello es que, para salvaguardar a mi esposa Esmeralda y a mi bebé que venía en camino, puse todo mi dinero en la cuenta de Esmeralda. También puse a su nombre el bar. Prácticamente por el miedo, estuve cediéndole todas mis cosas, mis propiedades. La casa también se la puse a su nombre. Yo sentía que iba a perder esa batalla. En el transcurso del tratamiento nació mi hijo. El día que Esmeralda dio a luz a mi pequeño Iván, yo estaba en otra sala, recibiendo tratamiento. Me sentía muy triste, devastado, pues en aquellos meses, Esmeralda no había podido atenderme del todo. Ella estaba con su condición de embarazo y yo enfermo. Ambos necesitábamos atenciones, y aunque yo a como pude, no dejé de trabajar en el bar. Había surgido un cierto distanciamiento con mi esposa. Al tomar a mi bebé en los brazos, me di cuenta de que era lo más maravilloso del mundo, tener un hijo. Eso podía darme la fuerza para luchar, para aferrarme a la vida, para buscar una solución, no importando a lo que me tuviera que enfrentar. El tratamiento que recibí se fue prolongando. Los médicos dijeron que el mal no avanzaba, pero tampoco cedía. Por lo tanto, tenía que seguir recibiendo medicamentos. A diferencia de lo que me imaginé, Esmeralda no sintió mucha empatía por mí. Ella se dedicó al bebé, pero lo que más me hacía sentir mal es que ella se mostraba muy indiferente.
como si algo en ella hubiera cambiado. Y en efecto, lo comprobaría con el tiempo. La vida me daría uno de los golpes más duros. Bueno, no tanto la vida, sino Esmeralda. Con las semanas me fui poniendo más mal de salud. Esto me llevó a tener que dejar el trabajo en el bar. Y para esto, Esmeralda, aprovechando que ya era la nueva dueña, se puso a dirigir el lugar. Contrató nueva plantilla y también a una niñera que le cuidara al bebé mientras que ella trabajaba y yo reposaba la enfermedad. Empecé a desconocer a Esmeralda y también a pensar que había sido todo un error el hecho de haberle cedido mis cosas, mi dinero y mis propiedades, aquel bar que con tanto esfuerzo pude levantar. Empecé a creer que lo había dejado en malas manos, porque al tiempo empezaron a llegarme los rumores, por amigos muy queridos que eran mis clientes. Me decían que Esmeralda andaba con un tipo, que se le veía muy pegadita. Decían que era el último cliente y que prácticamente cerraba el bar junto con Esmeralda. Tenía que investigar más a fondo. Y en eso, pues como yo tenía una copia de las llaves del bar, estuve midiendo los días. Le pedí a un amigo que me acompañara, porque a veces se me dificultaba un poquito hasta el caminar, por aquello de la debilidad por el tratamiento. Fue una madrugada, eran cerca de las 3. El bar por lo regular cerraba a esa hora. Mi amigo y yo estuvimos en su auto, allá afuera, esperando a que se fueran todos los clientes. Una vez hecho esto, nos acercamos a la puerta trasera. Yo conocía muy bien la técnica para abrir la puerta sin hacer ruido, así que efectué la tarea y mi amigo y yo fuimos entrando despacio. No hubo mucho que esperar para poder descubrir todo lo que Esmeralda estaba haciendo, porque así como yo la tenía haciéndole el amor la primera vez, así mismo la tenía aquel tipo. El sujeto estaba semidesnudo y Esmeralda tenía una minifalda. Aquel hombre simplemente la recargó en la mesa, le abrió las piernas y estaba haciéndole a mi esposa todo aquello que yo ya no podía. La estaba complaciendo y lo peor es que Esmeralda lo disfrutaba ampliamente, incluso más que cuando yo se lo hacía. Aquello fue un golpe terrible para mí. Yo pretendía darme la vuelta y marcharme, pero en eso, sin querer, con mi pie chuté una botella. El sonido hizo que Esmeralda y aquel tipo de inmediato se pusieran en alerta. Fue inevitable que nos vieran. Esmeralda se levantó y se subió los calzones, y el sujeto aquel se puso muy bravo, pensando que éramos ladrones. Esmeralda de inmediato lo detuvo. «Ignacio, ¿pero qué haces aquí? Que no deberías estar en casa. Estás enfermo y moribundo. Estás exponiendo tu vida, no seas estúpido». Fue inevitable no llorar. La verdad me sentía devastado. No te hagas la que te preocupas por mí, Esmeralda. Ya lo vi todo. Ahora me doy cuenta realmente de la clase de persona que eres. Me arrepiento de haberme fijado en ti. Eres una malagradecida. Yo te abrí la puerta de este lugar cuando no tenías ni para comer. Y mira cómo me has pagado. Me duele bastante de verdad. Pero será más doloroso si sigo y hago de cuenta que esto no sucedió. Por eso lo mejor será divorciarnos. En los próximos días te mandaré al abogado. Tenemos que solucionar esto de una forma en la que ninguno de los dos nos veamos afectados. Ya sabes a qué me refiero, a términos económicos. Me retiré de ese lugar. Le pedí a mi amigo que me llevara a casa de mi madre, en donde me refugié, y seguí llevando a cabo mi tratamiento. Estando ahí le platiqué todo a mi madre, y le dije que estaba frustrado, porque mi salud no mejoraba, y también por lo que me había hecho Esmeralda. Tenía miedo de que me dejara en la calle, sin un peso. Me dolía saber que, en cuanto ella sintió la seguridad de ser la dueña de todo, le cambió el carácter. Es como si hubiera sido una mujer que se acercó a mí con esas intenciones desde el principio. Se comportó como una mujer de cacería y fue navegando las aguas lentamente hasta acercarse a mí, verme desprevenido, para así darme el golpe final.
De aquel divorcio evidentemente no obtuve nada. Esmeralda se quedó con todo. Por ser mujer, la ley le favoreció completamente. Yo me quedé en la calle y solo pude ver a mi hijo una vez a la semana. Realmente me sentía indignado, destrozado. No tenía nada de mi lado, al menos no en ese momento. Mi mamá estaba igual de indignada, pero antes de pensar en desquitarnos de Esmeralda, teníamos que ver la manera en que yo pudiera salir adelante en el terreno de la salud. Eso era lo más importante. Sin salud no podía dar batalla. Mi madre siempre fue creyente de las medicinas alternativas. Estábamos cansados de que por la medicina no podía mejorar, y al prolongarse un tratamiento, podía haber más riesgos de que yo pudiera perder la vida, pues la medicina era muy fuerte, y mi hígado, mis riñones, podían resentirlo. El tiempo estaba en mi contra, pero tenía a mi madre de mi lado. Mi mamá estuvo investigando, hasta que por fin me llevó con un señor, un hombre brujo, que decían que curaba con hierbas, con rezos y con cosas muy extrañas. Mi mamá agendó una cita, y a los pocos días, ahí estábamos. Aquel señor tenía un pequeño terreno, un cuartito donde atendía, dando sus terapias y sus sesiones. Al fondo del terreno tenía algo que era una especie de iglú de concreto, un temazcal o algo así, me dijo. Cuando llegamos, mi mamá le contó todos mis problemas, sobre todo el de salud. Le hizo saber que yo nomás no mejoraba y que ya estábamos preocupados de que la enfermedad avanzara. Al escuchar todo el relato, aquel hombre empezó a fumarse un puro. Se me quedó viendo. Me miraba los ojos, las manos, me revisó la cabeza y la piel. Empezó a sacar sus deducciones y al final tomó un huevo. Me empezó a hacer una especie de limpia, formando cruces con aquel huevo y sacudiéndolo por todo mi cuerpo. Al terminar el huevo, lo quebró y lo vació en un vaso de cristal. La yema y la clara de inmediato empezaron a tomar formas muy extrañas y sobre todo un color oscuro. El hombre nomás se le quedaba viendo al vaso. Estaba pensativo. Se le notaba preocupado. Tú realmente no estás enfermo, muchacho. A ti te enfermaron. Y creo que en tu historia ya sabemos quién fue. Fue tu esposa, sin lugar a dudas. Ella llegó a ti porque sabía que eras un hombre que tenías algo que ofrecer. Y para una mujer como ella, que por lo que veo es bonita, es muy fácil abrirse las puertas. Ella supo bien cómo manejarte, cómo controlarte, cómo enfermarte sobre todo. Estoy seguro que te estuvo dando algo en la comida. Ella pretendió siempre desde el inicio ponerte de rodillas contra la vida, muy enfermo, para que así, ya teniéndote también bien enamorado, pudieras tú cederle todas tus cosas. Porque déjame decirte que te tiene bien amarrado. Te hizo un trabajito, pero de eso ni te preocupes. Yo te voy a quitar todo eso. Tú nomás confía en mí. Ten fe en lo que te voy a hacer. Sé que es difícil que la gente crea en la medicina de este tipo, en la brujería, pero si te digo algo, es que una de las bendiciones de esta vida, de esta realidad, es que todo lo que tú creas puede ser real. Si tienes fe y lo crees con el alma, entonces es posible. Asimismo, curártelo es. Ahora vente y sígueme. Vamos para acá. Seguía a aquel hombre. Nos dirigimos hacia aquello que él llamaba un temazcal. Había una persona que le ayudaba, y aquella persona estuvo metiendo unos troncos al fuego. Esto para calentar unas piedras. La verdad yo no sabía para qué. Estuvimos ahí como unas 2 horas, y minutos antes de entrar, aquel hombre me dio a beber algo. La verdad yo no sé qué era, pero de inmediato empecé a sentirme mareado, y a los pocos minutos empecé a caer en una especie de viaje psicodélico. Se los digo porque de pronto me veía a mí mismo viviendo ciertas etapas de mi vida. Todo lo que estaba ahí ya lo había vivido, pero lo podía experimentar desde una perspectiva distinta. Había imágenes que pasaban de un momento a otro, y también todo lo que estaba a mi alrededor.
lo notaba con un brillo especial. De pronto en aquel trance, de tantas cosas que vi, una de las que más recuerdo es que una especie de ser, alguien que era como una persona, pero que brillaba de una forma rara, se acercaba a mí y con sus manos las introducía dentro de mi cuerpo y sacaba algo que aparentemente estaba en mi estómago. Era una masa de color oscuro, un tanto gelatinosa. La sacaba y al frotarla en sus manos, ésta se desvanecía, haciéndome sentir una especie de alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Inmediatamente aquel ser desapareció y al momento yo me encontraba ya sentado frente a un lago. Veía cómo los peces de colores brincaban y danzaban ante mis ojos. Aquello era como un sueño lúcido. Así fueron transcurriendo más momentos, más imágenes, hasta que por fin pude despertar, y lo hice vomitando. Estuve ahí sacando mucho de mi estómago, y por lo que pude darme cuenta, mientras estaba en el trance, ya había vomitado otras veces, pero no lo recordaba. Nomás vi que estaba todo oscuro. Había solamente una pequeña vela que iluminaba a aquel brujo que estaba junto a mí. Me estuvo guiando quizá dentro de aquel viaje para que no me perdiera, para que pudiera encontrar lo que realmente necesitaba, la sanación. De inmediato aquel hombre se levantó, estuvo ahí conmigo, me abrazó y empezó a cantarme en el oído. Esto me llevó nuevamente a un estado de inconsciencia, del cual ya no recordé mucho, pero cuando desperté, sentí como si hubiera pasado mucho tiempo, días incluso. Sin embargo, no había pasado tanto, algunas horas solamente. Me sentía aún cansado, mareado. Aquel brujo me llevó hasta donde estaba mi mamá. Me llevó bien abrigado para que no me diera el aire. Estando nuevamente en el cuartito, ahí me acostaron en un sillón viejo para que durmiera el resto de la noche. Según las palabras del brujo, lo ideal es que me quedara ahí, porque el efecto de las sustancias aún no se iban por completo. Al amanecer por fin mi madre y yo pudimos ir a casa. Bebí un té con aquel hombre y después nos fuimos. Le agradecimos y le pagamos, y en el camino iba recordando las palabras del hombre, quien con mucha confianza me dijo que todo lo que yo pudiera creer sería real, y yo estaba convencido de que me había curado dentro de aquel trance en el que el hombre me sometió. Regresamos a casa de mi madre. Me sentía muy cansado aún. Con los días me fui recuperando. Parecía un milagro, pero mi salud estaba mucho mejor. Ya empezaba a recuperar fuerzas, energías. Ni siquiera pude seguir tomando aquel medicamento nuevamente. Ya no lo necesitaba, pues cuando me hicieron otro estudio, mi salud había demostrado muchísima más mejoría. Recordaba las palabras de aquel brujo, donde él me dijo que eso sería posible, pero también otras en las que me hizo saber que aquel que hace brujería a la mala siempre termina pagando. Y esto no iba a ser la excepción para Esmeralda, pues ella, ya siendo toda una dueña de aquel bar, pronto empezó a presentar pérdidas en las ganancias, pues la gente que eran mis clientes, al enterarse de lo que había hecho esa maldita, empezaron a dejar de ir, a hablar mal de ella, y con esto la llevaron a la quiebra. Lamentablemente su mala suerte no terminó ahí. Se los digo porque aquel tipo con el que estaba, al parecer era un vampiro como ella. Nomás estaba para chuparle el dinero, para sacarle los tragos y para ver cómo se aprovechaba de Esmeralda. Bien dicen que Dios los hace y ellos se juntan. Y pues aquel tipo, al darse cuenta de que Esmeralda ya no le iba a servir, se peleó con ella, pues Esmeralda prácticamente ya había llevado a la quiebra el negocio. Tuvieron una discusión muy fuerte, porque Esmeralda quiso cobrarle todo el dinero que ese maldito le había sacado, pero esto llevó aquella discusión a otro nivel, a una pelea con agresiones físicas. Y con esto, esa noche en el bar, a sabiendas de que ya no había nadie y que era de madrugada, en aquella pelea el sujeto tomó un objeto metálico y le dio un golpe muy fuerte a Esmeralda en la cabeza. No contento con eso, le dio un par más,
hasta que le abrió prácticamente el cráneo. La sangre empezó a correr y el sujeto seguramente se espantó. No le quedó más remedio que tratar de huir, pero antes se dirigió a la caja registradora para sacar el dinero y entonces poder escapar. Aquel maldito vividor sería atrapado días más tarde. No le quedó más que confesar. Dicen que lo tuvieron que torturar para que soltara la verdad. Aún con esto, fue impactante que Esmeralda murió esa noche. Llevó un trágico final toda aquella historia en la que ella puso las reglas. Las circunstancias se dieron a su modo y al final terminó perdiendo lo más importante, su vida. Fue muy lamentable, pero yo ya no puedo sentir compasión por ella. Que la perdone Dios, yo no. Lo bueno de todo aquello es que pude recuperar mi salud y también a mi hijo Iván. Al poco tiempo, algunos de mis amigos que eran mis clientes apostaron parte de su dinero a mí, prestándomelo para poder invertir y reabrir otro negocio, un bar parecido al que tenía, pues aquel que le pertenecía ya a Esmeralda, yo nunca lo pude recuperar. El gobierno prácticamente se lo quedó y ya después lo revendieron. Ahora le pertenece a otra persona y el lugar ya es una tienda de artículos convencionales. Pero a mí, la vida me bendijo con buenos amigos y sobre todo con éxito nuevamente en mi nuevo bar. Poco a poco se fue aclientando. Se corrió la voz de que nuevamente yo estaba al frente. De esta manera, pude sonreír otra vez. Estaba en mi mejor momento de la vida y lo mejor de todo, viendo crecer a mi hijo. Es imposible encontrar el olvido para Esmeralda, pues mi hijo se parece mucho a ella, pero mi hijo no tiene nada que ver con las cosas malas que hizo su madre. A mi hijo lo estoy educando sabiamente, con valores y haciéndole ver que la vida vale la pena, que hay que esforzarse por ganarse las cosas que de verdad importan. Estoy agradecido también con mi madre. Ella nunca me abandonó, siempre confió en mí. Su amor fue la diferencia en esta historia. Sin ella, nunca hubiera visto la sanación. En la vida hay muchas Esmeraldas por ahí, y no solamente son mujeres, también amigos que a veces se acercan a ti, esperando obtener algo de ti. Es más, ni siquiera se conforman con ese algo, porque al final quieren verte hundido, quedarse con todo lo que te pertenece. Por eso quien escuche esto, deberá cuidarse bien las espaldas. Como se ha dicho aquí y en muchos otros lados, los peores enemigos son los que están más cerca, esperando el primer momento en que tropieces, para así, nunca más, permitirte que te levantes de nuevo. Y muchas veces, ellos mismos serán quien te pongan el pie. En mi caso, la brujería me salvó. De no haberla conocido, estaría muerto, hundido en el infierno. Pero ¿qué más da? Eso es lo que me pasa por no haberme fijado en quién entraba en mi vida, por haber puesto los ojos en una mujer solo por ser bonita, por haberme fijado en mi difunta esposa, Esmeralda.